¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo poderles saludar, esperando pues que se encuentren muy bien. No se Licenciado, olviden, buenas por favor, en noches. este caso, ¿cómo está? Muy buenas noches, de revisar directamente nuestra querida Licenciado, buenas noches. plataforma, ¿sí? ¿Cómo está? Muy buenas noches, chicos. Un gusto poderles saludar, esperando de igual manera, ¿no? Que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, revisar la plataforma, ¿no? Y sobre todo directamente el contenido, en este caso, que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya les voy a compartir pantalla, en este caso, para que puedan visualizar, ¿no? Ok, regálenme un segundito, por favor. Ya, de igual manera, no se olvide, por favor, tratar de tener los documentos al día, tratar de igualarnos de igual manera en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? A ver, me confirman, chicos, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, ok, bueno, esto es sumamente importante, ¿ya? Bien, regálenme un segundito, ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Ahora, en este caso, la anterior semana, bueno, directamente estábamos revisando un poquito acerca, en este caso, de la nivelación que ustedes directamente van a tener, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente podemos establecer, en este caso, que las actividades más importantes que nosotros vamos a realizar es prácticamente en nuestra querida plataforma, ¿sí? Entonces, regálenme un segundito, por favor. Ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso, imagino que todos ya logramos ingresar a la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Me Al confirman? ¿Ya menos, todos tenían su licenciado, las credencial? personas que estamos Sí, presentes, sí. pero sí tienen problemas otros compañeros. Pero eso creo que directamente ellos deben dirigirse al tutor o alguien quien les pueda ayudar directamente en oficinas. Listo, mis estimados. Y eso justamente, pues, en este caso, aquellos chicos que tal vez tengamos contratiempos, ¿no? Por A o B situación dentro de la plataforma, ¿sí? Con todo el amor del mundo, no se olviden de escribirnos, por favor. Profe, ¿sabe qué? No puedo ingresar, sucede algo con mi aplicativo, o tal vez, en ese caso, no se habilite mi teléfono para que directamente nos pueda indicar, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros directamente les ayudamos para que todos ustedes puedan ingresar a la plataforma de la mejor manera. Sí, parece que ahí directamente ya lo tenemos. Entonces, en este caso, la anterior clase nosotros hablábamos dentro de historia acerca de uno de los enfrentamientos más difíciles que prácticamente el mundo tuvo que enfrentar, ¿no? Hablando de la Primera Guerra Mundial. Ahora, si recuerdan un poquito, ¿en qué año se dio la Primera Guerra Mundial? Si no me equivoco, creo que fue en 1918. Ya, casi, casi, muy bien. ¿Cuándo comenzó? 1914. 1900. Ok, empezó en 1914 y finalizó En 1918. 1918. 18. en 1918. Muy bien. Entonces, prácticamente fue una época en donde el enfrentamiento fue una situación sumamente complicada, sumamente difícil y que obviamente pues perecieron más de 16 millones de personas en general, ¿no? Entonces la situación prácticamente fue bastante difícil, bastante complicada y obviamente, pues la cantidad de personas que perecieron prácticamente fue una cifra bastante exorbitante para la época, ¿no? Entonces, de 1914 a 1918, la situación fue sumamente complicada. Además de ello, prácticamente el mundo estaba gobernado por cuatro imperios sumamente grandes, ¿no? El imperio austrohúngaro, el imperio turco-otomano, el italiano, que prácticamente y el ruso, que obviamente buscaban la manera, ¿no? De tener ese enfrentamiento
con la finalidad de apropiarse de más recursos, ¿sí? Ahora, si nosotros podemos observar 2026, si yo preguntara, ¿existen todavía colonias en la actualidad? ¿Qué opinan ustedes o ya desaparecieron? Don licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. No, es decir, todavía se sigue manteniendo lo que son territorios, ¿sí? Por parte de los países europeos. Si yo preguntara aquí directamente en América del Sur, ¿cuáles son los países que prácticamente, en ese caso, pertenecen a otros directamente con los europeos? ¿Qué país sería en América del Sur? Las Guyanas francesas. Ok, muy bien. Las Guyanas francesas, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer en este caso que eventualmente algunos territorios en la actualidad siguen siendo parte directamente de estos imperios, ¿no? Y obviamente los europeos o países como tal buscan la manera directamente de obtener más recursos y más territorios, ¿sí? Ahora, también vamos a identificar, perdón, uno de los cambios más trascendentales dentro del siglo XX, hablando directamente de la Revolución Rusa, ¿no? Que prácticamente fue un evento bastante fuerte, ya que del poder prácticamente se quitaron a los emperadores, a los zares directamente que se le conocía, para establecer lo que es un gobierno más democrático y más participativo, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron esos cambios. La Revolución Rusa. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. Me confirma, por favor, el señor Jaime Marcelo, por favor. ¿Estamos ahí? Revolución rusa. Se entiende por la Revolución rusa al conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo XX, 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zaristas y a la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. Este luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocido también como la Rusia Soviética o la Rusia Comunista. Esta última sería corazón de la posterior unión de las repúblicas soviéticas socialistas. Comúnmente la Revolución Rusa compromete dos distintos momentos de este proceso histórico, ambos en 1917. La Revolución de Febrero puso fin al gobierno del zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. La Revolución de Octubre. Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron el gobierno provisional e instauraron un gobierno de tipo soviético. El Sovnarkom o Soviet de consideraron comisionarios del pueblo. Reestructuraron así al país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. Ok, muy bien, 10, muchísimas gracias, excelente. Ahora, la Revolución Rusa como tal, ¿no? Prácticamente tuvo sus hechos directamente entre los años directamente de 1917, ¿no? También podemos establecer prácticamente que el objetivo principal de la revolución era quitar del poder, en este caso, al control de los zaristas, es decir, de los emperadores como tal, ¿no?
Y obviamente aquí se dieron la creación de dos bandos sumamente importantes, en donde un bando prácticamente apoyaba lo que es al gobierno provisional de Vladimir Lenin de igual manera, y sobre todo al partido directamente bolchevique que representaba, ¿no? Si bien es cierto acá, prácticamente la manera de cómo se dio esta revolución fueron por estos célebres representantes que prácticamente lograron establecer lo que es un conflicto, una revolución muy fuerte dentro de la sociedad rusa y buscando la manera de expulsar, en este caso, a los emperadores y el control directamente que ellos tenían, ¿no? Por ende, pues se dieron algunos enfrentamientos. Una de ellas prácticamente fue la Revolución de Febrero, que prácticamente puso fin al gobierno del emperador Zar Nicolás II, ¿sí? Entonces, directamente al quitarlo del poder, establecieron lo que es un gobierno provisional, es decir, en donde directamente las autoridades iban a ser, en este caso, sustituidas por partidarios directamente de estos partidos políticos, hablando de los bolcheviques, con la finalidad de quitarlos del poder y establecer un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? También podemos establecer que otro momento bastante duro, complicado, fue la Revolución de Octubre como tal, ¿no? En donde prácticamente lograron establecer lo que son enfrentamientos entre las personas que defendían lo que es al gobierno zarista y del otro lado directamente al grupo que defendía directamente al gobierno provisional, ¿no? Por ende, pues fue un enfrentamiento bastante grande, bastante difícil, en donde aquí directamente podemos observar la imagen de Lenin, que prácticamente era uno de los líderes más importantes, que prácticamente empezó a tener esta revolución y sobre todo, pues a futuro sembró lo que son las bases fundamentales para el crecimiento de la Unión Soviética, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué otras características directamente fueron dándose dentro de la Revolución Rusa. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Ofelia Montes de Oca? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Sí, Buenas noches, por Revolución favor. Rusa. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y en uno de los más estudiados por las historiadores en este periodo. No, Despertó espérese. enormes simpatías en los sectores progresistas y revolucionarios del mundo entero, Páseme. así como un enorme miedos y antagonismos una vez que sus dinámicas políticas y sociales estuvieron en juego. De hecho, muchos hablan de un corto siglo XX para referirse al siglo iniciado por la Revolución Rusa de 1917 y cerrando por la caída de la Unión Soviética en 1991. Gracias. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Prácticamente que la revolución como tal tuvo la participación de toda la población, del ejército y sobre todo con la finalidad de convertir lo que es un gobierno más democrático, más participativo y expulsando directamente al gobierno zarista, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente estos gobiernos solo obtenían lo que es el poder en pocas manos, dentro de sus familiares, y además de ello, directamente la población no gozaba de beneficios, de derechos, y era la población que más sufría. Es decir, con las escaseces, hablamos también de los privilegios que prácticamente los zares tenían, y eso obligó directamente a la población en levantarse en armas, ¿no? Lo que directamente permitió establecer lo que son bases fundamentales para el crecimiento de Rusia como tal, ¿no? Ahora, otro grupo, otra organización sumamente importante empezó directamente a fortalecerse dentro de 1920, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y empezaron directamente a establecer algunas características importantes. Ahora, la Sociedad de Naciones, que se le conocía antiguamente a la ONU como tal, prácticamente cumplía los mismos roles, es decir, evitar directamente una Segunda Guerra Mundial y sobre todo, en este caso, dar un giro en el control directamente de los territorios por parte de los países desarrollados, ¿sí? Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las características más importantes de la Buenas Sociedad de noches. Naciones. Sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien.
¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Ok, a ver acá. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Fanny, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita María Fanny, a ver, regálame un Sí, segundito. dígame, Alicia. Por favor, Estoy. ayúdeme en la lectura de la presentación. Sociedad de, bueno, el Nas- reino de de- Por favor. miembros de la Sociedad de Naciones pueden dividirse en función de una entrega en la organización. Los países fundadores se dividen entre 30 dos firmantes del Tratado de en 1919 y los 13 países invitados a unirse a la carta. Perdón por interrumpir, pero no se escucha nada y también hay interferencias. A ver, no se olviden, por favor, colocar los audios en silencio, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bien, siga, por favor. Naciones ese mismo año especificados en los anexos. El acto finalmente el tercer grupo de países que se adhirieron a partir de 1920. Los estados coloniales dominios deben unirse siempre y cuando se aceptar Ya, muy bien, términos excelente. Hasta ahí nada más, señorita Fanny. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos identificar acá, ¿no? Prácticamente que la Sociedad de Naciones se formó después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, prácticamente era una manera el tratar de evitar lo que son conflictos, guerras, sino más bien, en este caso, tener lo que es una organización en donde los países desarrollados directamente puedan obtener el control de todos los territorios en el planeta como tal, ¿no? Por ende, directamente se creó la Sociedad de Naciones, empezaron directamente a participar, a reunirse directamente lo que son países, y después de la Primera Guerra Mundial se trató y se firmó lo que se conoce como el Tratado de Versalles en 1919, ¿no? Prácticamente fue un tratado en donde obligaba, castigaba y sobre todo directamente controlaba los territorios que Alemania en su momento tenía para aquella época, ¿no? Entonces, una de las normativas que prácticamente se estableció en el Tratado de Versalles era de que Alemania, por ser el causante, en este caso, dentro de la Primera Guerra Mundial, fuera acusado y tenía que pagar lo que es una indemnización sumamente alta a los demás países por ocasionar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo que directamente Alemania tuvo que ir cancelando, tuvo que directamente ir dando lo que son los recursos, perder lo que son sus colonias, con la finalidad directamente de cumplir con ese tratado como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que la Sociedad de Naciones prácticamente daba el voto, la participación solamente a los países desarrollados y los demás directamente tenían que en este caso obedecerlos totalmente, ¿no? Entonces, de cierta manera, todavía para aquella época la participación de todos los países era bastante corta y eventualmente, pues, los países desarrollados lograron tener el control, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo se fue constituyendo lo que es la Sociedad de Naciones y cómo poco a poco los países directamente fueron participando a nivel mundial, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda por favor la señorita Angélica María, ¿estamos ahí? Licenciado, sí. Por favor, buenas noches. Sociedad de Naciones desde 1920. Entre los permanentes figuraban las potencias vencedoras de la Gran Guerra en 1914 y 1918. Reino Unido, Francia, Japón
Italia y Estados Unidos, aunque en este último país no ocupó su puesto. Además, el pacto prevenía la futura ampliación de miembros permanentes y temporales. Artículo 4.2. Así, en 1926 fue incluido Alemania como Estado permanente y en 1934 la Unión Soviética. Los hechos posteriores motivaron la retirada. Japón en 1933, Alemania en 1934 o Italia en 1936 o expulsión. El URSS en 1939, por lo que en 1939 solo había 2 miembros permanentes en el Consejo, Francia y Reino Unido. Entre los miembros no permanentes, en número inicial de 4, Bélgica, España, Grecia y Brasil. Fue ampliados a 6 en 1922. 9 en 1926, 10 en 1933 y finalmente 11 en 1936. Ok, muchísimas gracias, 10. Muy bien, señorita. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Prácticamente los países que vencieron en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Eventualmente lograron constituir lo que es la Sociedad de Naciones, ¿no? Hablando directamente del Reino Unido, Francia, Japón, Estados Unidos, que prácticamente fueron los primeros en acudir directamente a esta sociedad, ¿no? Y directamente con el pasar del tiempo empezaron a establecerse lo que son algunos parámetros y en el 34 prácticamente incluyeron lo que es a la Unión Soviética, pero anteriormente en el 26 lograron establecer e introducir en este caso a Alemania, ¿no? Sin embargo, pues lo hacían con la finalidad de controlar todas las colonias que prácticamente tenía pues ese territorio, ¿sí? También podemos hablar directamente de que ligeramente la Sociedad de Naciones mantenía pues una serie de paz, ¿sí? Por decirlo así, en donde los países, en este caso, participaban en las reuniones, pero no existía lo que es un enfrentamiento directo, ¿no? Sin embargo, prácticamente a raíz de los principios de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Japón logró salir de la Sociedad de Naciones de 1933, Alemania, en este caso, también salió en el 34, e Italia directamente salió en el 36, ¿no? Y en este caso también podemos establecer de que la Unión Soviética como tal prácticamente logró ser expulsada en los años de 1939, ¿no? Eso obviamente lo hicieron con la finalidad de prepararse para la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que si bien es cierto, nosotros podemos establecer que los países como tal fueron ampliándose a medida directamente que los años fueron transcurriendo, pero sin embargo en la Segunda Guerra Mundial prácticamente nadie estaba dentro de la Sociedad de Naciones, sino más bien estaban directamente agrupándose con la finalidad de obtener lo que son herramientas, tecnología más fuerte para los enfrentamientos, ¿no? Y ustedes, como saben, prácticamente dentro de la Segunda Guerra Mundial se logró crear lo que son las bombas atómicas. Entonces, fue una situación sumamente complicada, sumamente difícil, ya que el ser humano empezó a crear lo que son herramientas de destrucción masiva y que prácticamente eliminaba ciudades en cuestión de segundos, ¿no? Si recordamos un poquito, en la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué ciudades prácticamente fueron lanzadas estas 2 bombas nucleares? En Japón, en Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki. Ok, estas 2 ciudades son sumamente importantes, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, prácticamente eran bombas que eliminaban, desintegraban lo que son territorios en cuestión, en este caso, de segundos, ¿no? Por ende, pues eran bombas prácticamente creadas en aquel entonces y en estos países eventualmente daba la potestad de tener una oportunidad en contra de sus enemigos como tal, ¿no? Entonces, prácticamente los países o los primeros países directamente en utilizarlo fue Estados Unidos a lanzar estas 2 bombas nucleares, ¿no? Entonces, situaciones
sumamente complicadas, sumamente difíciles, que en su momento, pues, el ser humano logró crear esas herramientas bastante terribles directamente para los enfrentamientos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles eran las características más importantes dentro de la Revolución Rusa y sobre todo, pues, el nacimiento de la Unión Soviética, ¿ok? Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Julio Rodrigo Panamá, por favor, ¿estamos ahí? Ok, señor Panamá. No, no tenemos señal. Muy bien, sin nota. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. La señorita Carmen, por favor. ¿Estamos ahí? Señorita Carmen Cristina Caicedo, Sí, dicen, por favor. la guerra civil y el nacimiento de Rusia. Primera Guerra Mundial fue una de las causas de debilitamiento del imperio ruso y del triunfo de las revoluciones de 1917. Después de Octubre Rojo, Lenin se encontraba frente del nuevo gobierno. Una de las primeras medidas que tuvo que adoptar fue eh, firmó con los alemanes la paz de Brest en 1918, donde perdieron los países británicos bál- bálticos em, y Polonia, además de que se autorizó la evacuación de Ucrania y final día la Finlandia, y es aquí donde empezó a surgir la guerra civil rusa, una serie de revueltas a los largos de todos los países indignaron la constitución del ejército alternativo llamado Ejército Blanco para hacer frente al Ejército Rojo de Trotsky. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Prácticamente existían dos bandos importantes en el enfrentamiento, ¿no? El ejército blanco directamente que apoyaba al gobierno zarista, al gobierno directamente de Zar Nicolás, mientras que del otro lado directamente estaba el ejército rojo, el ejército de Trotsky como tal, ¿no? Que prácticamente daba lo que es el apoyo bastante fuerte a Lenin dentro de esta gran revolución, ¿no? Se dieron una infinidad de enfrentamientos, unas luchas directamente por los territorios, enfrentamientos directamente de los zares como tal, en donde finalmente, en este caso, el gobierno impuesto o directamente la revolución impuesta por Lenin prácticamente depuso y expulsó en este caso a los zares y eventualmente estableció lo que es un gobierno prácticamente establecido en la participación de todos, en donde prácticamente empezaron a optar por medidas económicas, ¿no? Una de ellas se le conocía pues la llamada NEP, que significaba, ¿no? La nueva política económica, en donde prácticamente el gobierno como tal formaban lo que son principios socialistas con la finalidad de que el territorio se lograra recuperar como tal, ¿no? También directamente proclamaron lo que es la libertad del comercio, además de eso directamente quitaron lo que es el control de las empresas, industrias, de los productos, sino más bien en este caso el gobierno sería encargado de controlar todos estos territorios como tal, ¿no?
Por ende, pues prácticamente el nacimiento de la Unión Soviética como tal, eventualmente se cataloga por algunos historiadores que fue el 25 de octubre de 1922, ¿no? Justo en ese momento cuando el Ejército Rojo prácticamente logró directamente entrar al territorio de Rusia, sí, establecer lo que son sus normativas en base directamente al apoyo a la población en general, ¿sí? Entonces, eventualmente, desde ahí, Rusia comenzó directamente un proceso de reconstrucción, ¿no? Estableciendo lo que son nuevas políticas sociales, culturales, en este caso tecnológicas, y sobre todo también fortaleciendo lo que es su ejército como tal, ¿no? Por ende, prácticamente sembraron las bases fundamentales para el crecimiento de la Unión Soviética, ¿sí? Que en su momento prácticamente era un territorio sumamente extenso, sumamente grande, y también le hacía frente al crecimiento directamente de los Estados Unidos en general, ¿no? Por años directamente y décadas, en este caso, la Unión Soviética y Estados Unidos siempre estaban en constante competencia, ¿no? Entonces, para aquellos años también se dieron grandes cambios, hablando directamente del estudio del espacio exterior, en donde prácticamente los soviéticos lanzaron lo que son, lo que se conoce, ¿no? Como el primer ser vivo directamente al espacio, una perrita llamada Laika, ¿no? Entonces, prácticamente la tecnología de la Unión Soviética tuvo un crecimiento bastante fuerte, dio paso directamente a crear lo que son cohetes, especialmente naves muy pequeñitas, para explorarlo, ¿no? Por ende, pues, lanzaron en este caso a una perrita llamada Laika para verificar en este caso cómo sería el ambiente para después directamente enviar un viaje al ser humano como tal, ¿no? Después, meses después directamente, Estados Unidos también hizo lo mismo, tuvo un crecimiento bastante fuerte en la tecnología, Estados Unidos creó lo que son las bombas nucleares, pero la Unión Soviética también lo hizo, ¿no? En su momento, la Unión Soviética creó la bomba atómica conocida como la bomba del zar. Eso, en algún momento, esta bomba, prácticamente dicha por Nikita Khrushchev, que prácticamente fue el último representante de la Unión Soviética, él mencionaba de que si esa bomba era detonada directamente en el territorio europeo, prácticamente quedaría todo destruido y no lograrían directamente recuperarse, ¿no? Porque prácticamente era una arma sumamente terrible, ¿sí? Si bien es cierto, directamente en los años de vida que tuvo la Unión Soviética, esa competencia también fue muy fuerte. Después, a la disolución en los años de 1991, Rusia se quedó con la mayoría de los territorios que pertenecían a la Unión Soviética y eventualmente sigue siempre y hasta el día de hoy en constante competencia con Estados Unidos, ¿no? Entonces, recientemente, ¿se acuerdan cuando estuvimos en pandemia? Estados Unidos sacó una vacuna, ¿se acuerdan? Para el COVID. Sí, Sí, sí. ¿Sí o no? Muy sí. bien. Sí, La Unión, en este caso, Rusia también sacó una vacuna o no sacó una vacuna. También sacó una vacuna, Alicia. Ok. Entonces, miren, estos dos países hasta el día de hoy siguen siendo países sumamente desarrollados, ¿no? Y además de eso, directamente cuentan con tecnología sumamente avanzada. Si hablamos directamente de la época de la Unión Soviética, ellos crearon lo que es un grupo de inteligencia conocida como la KGB, mientras que del otro lado, Estados Unidos creó lo que se conoce como la CIA, ¿sí? Entonces, miren, siempre están en constante competencia por obtener el control de todo el planeta en general, ¿sí? Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar la plataforma, revisar lo que son las clases grabadas. De cierta manera, no hemos tenido actividad, pero ya habrá el momento directamente de trabajarla, ¿sí? Así que de mi parte, chicos, cuídense mucho, una bonita noche, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho, no se olvide, cualquier duda. Buenas noches, Hasta mañana, licenciado. Buenas noches, Gracias, licenciado. Vicen. Hasta mañana, Licen. Gracias, le dicen una linda noche.